El ruido de la pluma raspando el papel me parecía el sonido de mi propia alma desgarrándose. Fue ahí, escribiendo esa carta para mi único hijo, que entendí que el dinero no compra sangre, pero puede vaciar las venas de cualquier familia. Mi nombre es Adalberto Lima, tengo 74 años y soy empresario jubilado aquí de Guadalajara, en Jalisco. Trabajé toda la vida con muebles finos, comenzando como carpintero y terminando como dueño de una fábrica que proveía para la mitad del occidente del país. Hoy vivo solo en un departamento sencillo en el centro, muy diferente de la casa que construí para que mi hijo creciera. Mi historia no es de gloria, es de dolor. Un dolor que cargo como quien lleva un cofre de monedas de oro en la espalda. Demasiado pesado, pero que no se abandona. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Deja en los comentarios de dónde nos estás viendo y qué hora es cuando nos estás viendo. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Y mira, esto que voy a contar hoy pasó de verdad. Es cosa que parte el corazón de cualquier padre, pero necesito desahogarme con ustedes. Yo nunca fui hombre de llorar. Mi Marta, que Dios la tenga en su gloria, decía que nací con el río seco, pero cuando descubrí lo que mi hijo Eduardo, mi único hijo, planeaba hacerme después que quedé viudo, ahí sí el río se desbordó. Trabajé más de 50 años, comenzando con estas manos callosas en la carpintería de mi padre, después abriendo mi propio negocio, ahorrando cada peso, haciendo horas extra, sacrificando fines de semana, todo para garantizar una vida tranquila para mi familia. Perdí la cuenta de las veces que dejé de viajar, de comprar ropa nueva, hasta de ir al doctor cuando lo necesitaba, solo para poder invertir en la educación de Eduardo. El muchacho era inteligente, ¿sabes? Pasó en primer lugar para la Facultad de Derecho, una de las mejores del país. Mientras yo lijaba madera y respiraba aserrín, soñaba con él abogado, respetado, un hombre de bien. Y se graduó, sí, pero el diploma colgado en la pared no garantizó la honestidad en el corazón. Ahora me pregunto, ¿será que fallé en algo? ¿Será que le enseñé a valorar más el tener que el ser? Porque cuando Marta se fue, llevándose la mitad de mi corazón, no imaginaba que la otra mitad sería arrancada por la propia sangre de mi sangre. Y mira que ya vi de todo en esta vida, pero nada me preparó para lo que voy a contar ahora. Nací en el interior de Tlaquepaque, zona metropolitana de Guadalajara, en una casa sencilla de adobe. Mi padre, don Gerardo, era carpintero y me enseñó el oficio desde temprano. Respeta la madera, Beto, me decía, que ella te va a dar el sustento toda la vida. ¿Y no es que tenía razón? Comencé ayudando en el taller con 7 años, limpiando aserrín, después lijando, cortando, armando. A los 16 ya hacía piezas enteras solo. Estudié solo hasta la preparatoria, pero la escuela de la vida me graduó como doctor en el arte de la madera. Recuerdo que mi madre, doña Teresita, se enojaba cuando llegaba a casa, con las manos llenas de astillas y los dedos cortados, pero en el fondo tenía orgullo. «Este muchacho tiene talento», comentaba con las vecinas. A los 20 y tantos años ya tenía mi propia carpintería en una cochera rentada. Comencé haciendo reparaciones, después muebles por encargo. Mi diferencial, esmero en el acabado. Los clientes venían de lejos buscando al Beto de la madera fina, como me decían. Trabajaba de lunes a lunes, de las 6 de la mañana hasta después del anochecer. Las manos callosas y la espalda doliéndome al final del día eran el precio que pagaba por el sueño de crecer. Y crecí. En 5 años ya tenía 3 empleados y una tienda pequeña en el centro. En 10, una fábrica con 20 colaboradores. Fue cuando conocí a Marta en un baile de la parroquia. Ah, Marta, mujer de habla suave y mirada profunda, maestra de biología, demasiado inteligente para un simple carpintero como yo, pero aún así se enamoró. Nos casamos en 1977, en una ceremonia sencilla. Ella era organizada, sabía hacer cuentas y pronto se hizo cargo de la parte administrativa de la empresa. «¿Tú cuidas la madera? Yo cuido los números», decía. Y funcionó. La fábrica creció. Comenzamos a proveer para tiendas en todo Jalisco, después Nayarit, Colima.
Cuando Eduardo nació en 1984, ya éramos lo que la gente llamaba clase media alta. El muchacho era la alegría de nuestra casa, desde pequeño, listo como la madre y terco como el padre. Marta insistía en que estudiara en los mejores colegios. Nuestro hijo va a tener lo que nosotros no tuvimos, repetía, y yo estaba de acuerdo. Trabajaba doble para pagar las escuelas particulares, los cursos de inglés, los viajes de estudio. Eduardo era el centro de nuestro universo. Cuando dijo que quería estudiar Derecho, mi pecho se llenó de orgullo. Imagínate nada más, un hijo licenciado. Yo, que apenas terminé la prepa, iba a tener un abogado en la familia. Las cosas no fueron siempre fáciles, claro. La empresa enfrentó crisis, especialmente en los años 90 con la crisis del peso. Tuve que vender un departamento en Puerto Vallarta que compramos como inversión, reducir el número de empleados. Hubo noches que no dormí, preocupado por las cuentas, pero nunca recortamos nada de la educación de Eduardo. Marta y yo nos sacrificamos en todo: ropa, restaurantes, viajes, pero el muchacho tenía de lo bueno y lo mejor. Lo recuerdo en la graduación en 2006 con esa toga. Lloré a escondidas, pensando en mi padre y cómo estaría orgulloso de ese momento. Eduardo entró luego en un despacho grande de abogacía empresarial aquí de Guadalajara. Ganaba bien, vivía en un departamento bonito que ayudamos a comprar. Se casó con una muchacha de la sociedad, pero se separó 2 años después. No funcionó. Dijeron que era por el trabajo de él, que no tenía tiempo para la familia. Eso me preocupó un poco, confieso. Yo también trabajé mucho, pero siempre me las arreglé para estar en casa para la cena, para pasar los domingos con la familia. Con el pasar de los años, la mueblería Lima creció y se volvió referencia en muebles de alta calidad. Llegamos a tener más de 100 empleados, una fábrica moderna, 3 tiendas propias. Ya estaba pensando en jubilarme cuando Marta comenzó a quejarse de dolores en la espalda. Al principio pensamos que era solo cansancio, estrés. Ella siempre cargó el mundo en los hombros, cuidando la empresa, la casa, todo. Pero cuando finalmente la convencí de ir al médico, vino el diagnóstico: esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad terrible que va paralizando los músculos poco a poco. Los siguientes 5 años fueron los más difíciles de mi vida. Ver a esa mujer fuerte, mi compañera de vida, consumirse día tras día. Marta, siempre tan independiente, necesitando ayuda hasta para comer, para respirar. Vendí la fábrica a una multinacional para poder dedicarme completamente a ella. Eduardo venía a visitar de vez en cuando, siempre con prisa, siempre checando el celular. Él tiene su vida, papá, justificaba Marta, pero yo veía la tristeza en sus ojos. En medio de todo ese sufrimiento, Marta aún se preocupaba por el futuro. Fue ella quien insistió en organizar el testamento, en planear todo. No quiero dejar carga para nadie, decía con esa voz cada vez más débil. Contratamos a los mejores abogados, no a Eduardo. Ella insistió. Dijo que asuntos de familia con familia dan problemas. Vendimos casi todas las propiedades, convertimos todo en inversiones más líquidas. En total logramos juntar casi 8 millones de pesos, fruto de una vida de trabajo. El testamento fue idea de ella. La mitad para ti, Beto, para vivir tranquilo. La otra mitad para obras sociales. Eduardo ya tiene su vida encaminada. Gana bien, no necesita. Yo aún traté de argumentar. Al fin y al cabo era nuestro único hijo, pero Marta fue firme. Quiero ayudar a quien necesita, como nosotros necesitamos al principio. Era su manera, siempre pensando en los demás. Firmamos todo, registramos en notaría todo correcto, como a ella le gustaban las cosas. Cuando Marta se fue, en una madrugada fría de junio, creí que mi vida había terminado también. Fueron 2 meses en que apenas podía levantarme de la cama. La casa grande, que antes ya parecía vacía sin su risa, ahora era un mausoleo. El silencio me sofocaba. Vagaba por los cuartos como un fantasma, mirando las fotos en la pared, sintiendo su aroma que aún permanecía en la ropa del armario. Eduardo apareció en el velorio, en el entierro. Después desapareció. Yo entendía. Cada uno sufre a su manera.
o al menos creía que entendía. Fue cuando comenzaron los cambios. Eduardo empezó a llamarme más, a preguntar cómo estaba. Al principio, creí que era preocupación genuina. Tal vez la muerte de la madre lo había hecho reflexionar sobre la importancia de la familia, hasta que un día recibí esa llamada que lo cambió todo. 3 días después del fallecimiento de Marta, estaba sentado en el patio mirando el jardín que ella tanto amaba cuando sonó el teléfono. Era Eduardo. «Buenos días, papá. ¿Todo bien con usted? Oiga, estuve pensando, usted no puede quedarse solo en esa casa enorme. Venga a vivir conmigo, quiero cuidarlo». Sentí un nudo en la garganta. En 50 y tantos años de vida, nunca había llorado tanto como en esos días, pero esta vez eran lágrimas diferentes. Después de semanas sintiéndome como un barco a la deriva en un mar de tristeza, finalmente un puerto seguro. Mi hijo quería tenerme cerca, quería cuidarme. «¿Estás seguro, hijo? No quiero dar molestias», respondí secándome las lágrimas. «Claro, papá. Tengo un cuarto de sobra. Es pequeño, pero usted estará cómodo. Podemos cenar juntos todos los días, ver las chivas los domingos. Usted no puede quedarse solo en esa casa llena de recuerdos». Acepté inmediatamente. Comencé a hacer las maletas esa misma tarde, separando lo que era realmente importante. Algo de ropa, medicinas, mis documentos y, lo más preciado, las fotografías antiguas. Marta y yo en la boda, Eduardo bebé en mis brazos, nuestros viajes familiares, la inauguración de la primera tienda, la historia de toda una vida en papel fotográfico. Todo cupo en 3 maletas y algunas cajas de cartón. Es impresionante cómo al final llevamos tan poco de este mundo. Al día siguiente, Eduardo vino a buscarme en su carro importado. Noté inmediatamente cierta frialdad en su manera de ser, pero lo pasé por alto. Cada uno maneja el duelo a su manera, pensé. Tal vez él solo estaba tratando de mantenerse fuerte, como siempre le enseñé. Los hombres no lloran, le decía cuando era pequeño y se lastimaba. Hoy me doy cuenta de que tal vez fue un error. Cuando llegamos a su departamento, uno de esos modernos, todo de vidrio y concreto, sin mucho acogimiento, me mostró un cuartito en la parte de atrás que más parecía una bodega adaptada, una cama individual, un armario pequeño y una ventana que daba a la pared del edificio vecino, muy diferente del resto del departamento, decorado con muebles caros y obras de arte. Ni rastro de los muebles que fabriqué para él cuando se mudó de la casa de los padres. «Es sencillo, papá, pero le sirve, ¿no? Lo importante es que estemos juntos», dijo, sin ni siquiera mirarme a los ojos. «Claro, hijo, para mí cualquier rincón sirve. Nunca fui hombre de lujos». Dejé mis cosas en el cuarto y fui a la sala. Eduardo ya estaba al teléfono hablando con alguien sobre procesos y clientes. Noté que su voz cambiaba cuando hablaba de trabajo. Se volvía más firme, más confiada. Me quedé ahí sentado en el sofá sin saber qué hacer, sintiéndome un extraño en la casa de mi propio hijo. Durante la cena, comida japonesa pedida por aplicación, nada de la comida casera que hacía Marta, Eduardo finalmente comenzó una conversación. «Y entonces, papá, ¿cómo está el asunto del inventario de mamá?» Sentí un frío en el estómago. No era exactamente eso lo que esperaba como primer tema. «Está todo encaminado, hijo. El licenciado Méndez está cuidando todo. En algunas semanas debe estar resuelto». Eduardo sonrió extraño mientras movía su comida sin mucho interés. «Usted sabe que yo podría haber cuidado eso, ¿verdad? Soy abogado, al fin y al cabo. Habría ahorrado un buen dinero en honorarios. Su mamá creyó mejor contratar a alguien de afuera. Usted sabe cómo era ella con estas cosas. No quería mezclar familia con negocios». Él soltó una risa seca, casi burlona. Sé bien cómo era, siempre creyendo que sabía más que todo el mundo. Eso me dolió. Marta siempre fue una mujer sensata, ponderada. Oír al propio hijo hablando así de ella, con la tierra del cementerio aún fresca, me indignó, pero me tragué la rabia. Estaba en su casa al fin y al cabo. Ella solo quería lo mejor para todos, Eduardo. «Claro, papá, lo mejor». Tomó un trago de vino caro y entonces, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, disparó.
Hablé con mi abogado hoy sobre el testamento. Mi corazón se aceleró. ¿Qué abogado? Un amigo mío especialista en derecho sucesorio. Sabe, papá, yo tengo derecho a por lo menos la mitad de lo que ustedes construyeron. Es la ley. Eso de dejar la mitad para caridad, eso no se va a quedar así. Usted me debe, papá. Mamá firmó cosas que aún no están bien. El tono era amenazador, casi irreconocible para mí. ¿Dónde estaba ese muchacho que llevaba en los hombros para ver los juegos de las Chivas? Ese adolescente al que enseñé a manejar, el joven orgulloso el día de la graduación. Frente a mí había un extraño, calculando cuánto valían 50 años de sacrificio de los padres. Su mamá decidió así, Eduardo. Era su deseo. ¿Su deseo? Golpeó la mesa, haciendo que los platos saltaran. Si soy el único hijo, todo esto debería ser mío por derecho. Hijo, tú tienes tu carrera, tu vida estabilizada. Esas instituciones de caridad necesitan más que tú. ¿Y quién dijo que yo no necesito? Casi gritaba. Ahora tengo planes, inversiones, quiero abrir mi propio despacho. Ese dinero cambiaría mi vida. Eduardo, esa no es manera de... No me venga con lecciones de moral, papá. Usted y mamá siempre fueron así, creyéndose mejores que todo el mundo. Pero yo no soy tonto. Voy a ir a los tribunales. Voy a impugnar ese testamento y no va a quedar nada para esas instituciones de caridad que tanto adoran. Me quedé en silencio, observando a ese hombre de 41 años que parecía un niño mimado haciendo berrinche. En ese momento entendí todo. La invitación para vivir con él no tenía nada que ver con cuidarme. Era sobre el dinero. Siempre fue sobre el dinero. Me voy a dormir, hijo. Estoy cansado. Piensa en lo que le dije, papá. Aún hay tiempo de resolver esto por las buenas, sin necesidad de juez. Solo tiene que transferir lo que es mío por derecho. Esa noche, acostado en esa cama extraña, no pude pegar los ojos. El tono amenazador de Eduardo, la mención de resolver esto, todo me dejó alerta. Recordé a mi viejo padre diciendo, Beto, cuando el perro muestra los dientes es porque ya decidió morder. Eduardo había mostrado los dientes y yo necesitaba protegerme. Alrededor de las 3 de la madrugada, me levanté silenciosamente. El departamento estaba en silencio absoluto. Eduardo dormía en el cuarto principal con la puerta cerrada. Con cuidado, fui hasta su despacho. La puerta estaba apenas entreabierta. Encendí la linterna del celular, una de esas modernidades que apenas sabía usar, pero que Marta insistió en que aprendiera, y comencé a buscar. Su escritorio estaba organizado, como le enseñó su madre. Carpetas etiquetadas, documentos en orden. Pronto encontré una carpeta roja con mi nombre. Caso Adalberto Lima. Mi propio hijo había abierto un caso contra mí. Adentro encontré copias del testamento de Marta, anotaciones jurídicas que apenas entendía y algo que heló mi sangre. Borradores de documentos con la firma de Marta, o mejor dicho, intentos de imitar su firma. Entre los papeles había un documento fechado 2 meses antes de su muerte, supuestamente revocando el testamento original y dejando todo para Eduardo. Una falsificación burda. Quien conocía a Marta sabía que nunca firmaba con esa inclinación. También encontré una nota garabateada a las prisas. Hablar con Carlos sobre la transferencia de las propiedades. Carlos era un notario que Eduardo conocía de los tiempos de la facultad. Tomé fotos de todo con el celular, con las manos temblando. Mi propio hijo planeaba robarme usando documentos falsificados. Estaba dispuesto a manchar la memoria de su madre, a deshonrar todo lo que ella creía por dinero. Volví al cuarto, sintiendo el peso del mundo en los hombros. Esa noche, lloré silenciosamente por la segunda muerte, la muerte de la imagen que tenía de mi hijo. A la mañana siguiente, Eduardo salió temprano al trabajo apenas despidiéndose. Me quedé en el departamento, sentado en la sala, mirando por la ventana el movimiento de la ciudad allá abajo. La gente apurada, los carros tocando el claxon, la vida siguiendo su curso mientras la mía se desmoronaba. Necesitaba tomar una decisión. Cuando Eduardo regresó al final del día, ya había hecho mis maletas. Estaban en la sala junto con las cajas de fotografías.
Me miró sorprendido. ¿Va a algún lugar, papá? Voy a regresar a casa, hijo. ¿Pero por qué? Creí que habíamos acordado que se quedaría aquí. Eduardo, hablé calmadamente. Quiero platicar con usted. Siéntese aquí. Se sentó desconfiado. Tenía la mirada inquieta de quien esconde algo. Hijo, si es dinero lo que quiere, quédese con todo. Su expresión cambió. Una centella de triunfo brilló en sus ojos, rápidamente disimulada. No es cuestión de querer dinero, papá. Es cuestión de justicia lo que es mío por derecho. Sé lo que estaba planeando, Eduardo. Vi los documentos en su despacho. Palideció, abrió la boca para hablar, pero no salió sonido. Falsificar la firma de su mamá, tratar de invalidar su testamento. ¿Así lo crié, papá? Usted no entiende. Yo necesitaba... No me corte. No necesita explicar. Ya entendí todo. Quiero que me haga un favor. Nunca más me llame papá. Me levanté, tomé mis maletas y caminé hacia la puerta. Eduardo vino detrás de mí nervioso. Usted no puede irse así. Tenemos que platicar. Podemos resolver esto. No hay nada que resolver, Eduardo. Usted eligió su camino. ¿Y el testamento qué va a pasar? Aún en ese momento, todo lo que le importaba era el dinero. Ninguna palabra de arrepentimiento, ninguna petición de perdón. El testamento se va a cumplir exactamente como su mamá deseó. La mitad para mí, la mitad para Caridad. Nada para usted. Salí del departamento y cerré la puerta, dejando atrás al hombre que un día llamé hijo. En el taxi camino a casa, una sensación extraña se apoderó de mí. No era exactamente tristeza. Era como si un peso hubiera sido removido de mis hombros. La verdad, por más dolorosa que fuera, me había liberado. Cuando llegué a casa, la casa que compartí con Marta por décadas, llena de recuerdos y amor verdadero, decidí que necesitaba actuar, no apenas por mí o por la memoria de Marta, sino por principio. Lo que Eduardo planeaba no era solo inmoral, era criminal. Falsificación de documentos, intento de estafa. Si hacía esto con su propio padre, ¿de qué más sería capaz? Al día siguiente busqué al licenciado Méndez, el abogado que cuidaba el inventario de Marta. Le mostré las fotos que tomé de los documentos falsificados. Se quedó horrorizado. Señor Adalberto, esto es delito. Falsificación de documento, intento de estafa. Su hijo puede tener una pena seria. Lo sé, licenciado, y es justamente por eso que estoy aquí. ¿Usted quiere demandar a su propio hijo? Cerré los ojos por un momento. Era la pregunta más difícil de mi vida. Un padre debería proteger al hijo, no castigarlo, pero un padre también tiene la obligación de enseñar lo correcto y lo incorrecto, y a veces la lección más importante es la más dolorosa. Quiero hacer una denuncia anónima al Ministerio Público. No quiero aparecer como denunciante, pero quiero que aprenda la lección. El licenciado Méndez asintió comprensivo. Entiendo. Voy a arreglar todo. En las 2 semanas siguientes, viví en un limbo emocional. Eduardo me llamaba todos los días, alternando entre amenazas veladas e intentos de reconciliación. No contesté ninguna llamada. Necesitaba mantener distancia. Por dentro, me carcomía la duda. ¿Habría fallado como padre? ¿Dónde me equivoqué en la crianza de ese muchacho? ¿Será que lo malcriamos demasiado? ¿O tal vez fue la falta de mi presencia, tantas horas dedicadas al trabajo? En una tarde lluviosa de agosto, recibí una llamada del licenciado Méndez. Señor Adalberto, la policía acaba de ir al despacho de su hijo. La denuncia fue aceptada por el Ministerio Público y el juez expidió orden de cateo. Encontraron todo. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana, la lluvia cayendo. No sentía alegría ni venganza, solo una profunda tristeza. Esa noche recibí un solo mensaje de texto de Eduardo. ¿Cómo pudo hacerme esto? No respondí. No había respuesta posible para quien no entendía la pregunta correcta. La pregunta no era cómo pude hacerle eso a él, sino cómo él pudo hacerme eso a mí, a la memoria de su madre, a todo lo que nosotros representábamos. El caso fue a juicio 3 meses después. No quise comparecer, no aguantaría ver a mi hijo en el banquillo de los acusados.
El licenciado Méndez me representó y después me contó cómo fue. Eduardo trató de negar todo al principio, pero las pruebas eran contundentes. Los documentos falsos, los contactos con el notario corrupto, todo. A la mitad del juicio, según el licenciado Méndez, hubo un momento decisivo. El fiscal, un hombre severo de mediana edad, miró directamente a Eduardo y dijo: «La denuncia vino de un círculo reducido, el del padre. Hasta el último momento, él trató de protegerlo, haciendo una denuncia anónima. Pero su propio celular lo traicionó, licenciado. Las fotos de los documentos fueron tomadas del celular de su padre y enviadas al Ministerio Público desde el celular de su padre. Él no quería aparecer como denunciante, pero la tecnología no permitió el anonimato total». Eduardo entonces se desplomó, según el licenciado Méndez, comenzó a llorar en el tribunal, diciendo que estaba arrepentido, que había hecho todo por desesperación, pero el juez fue implacable. Condenado por falsificación de documento e intento de estafa. 2 años de prisión que fueron convertidos en régimen semiabierto por ser reo primario, más prestación de servicios comunitarios y multa. El peor castigo, sin embargo, fue profesional. El juez determinó la comunicación al Consejo de Ética del Colegio de Abogados. Eduardo perdió la licencia para abogar. Todo lo que más valoraba, su carrera, su estatus, se fue por el drenaje, por avaricia. Un mes después de la sentencia recibí una carta de él. Estaba escrita a mano, algo raro en esta era de mensajes electrónicos. La letra estaba temblorosa, nada parecida a la caligrafía firme que siempre tuvo. «Papá, no sé ni por dónde empezar. Tal vez por una petición de perdón, pero sé que las palabras no pueden deshacer lo que hice. Traicioné su confianza, deshonré la memoria de mamá, todo por avaricia. Estoy pagando el precio ahora. Perdí mi licencia, mis amigos me abandonaron. Mi nombre está manchado, pero nada de esto se compara a perder su respeto. Sé que no lo merezco, pero le ruego su perdón. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para tratar de arreglar, aun sabiendo que algunas cosas, una vez rotas, nunca más serán las mismas. Su hijo, si aún puedo llamarme así, Eduardo». Leí y releí esa carta tantas veces que los dobleces del papel comenzaron a romperse. ¿Era sincero o más manipulación? A esas alturas ya no podía distinguir al verdadero Eduardo del personaje que representaba. La confianza, una vez rota, es como un espejo hecho pedazos. Se puede tratar de pegar los pedazos, pero las grietas siempre estarán ahí, recordando la caída. Comencé a tener problemas de salud. La presión alta que siempre controlé con medicinas se disparó. Tuve un pequeño derrame cerebral, nada grave, pero lo suficiente para llevarme al hospital. Estuve internado por 2 semanas, solo en ese cuarto blanco e impersonal. Ningún hijo para tomar mi mano, ninguna esposa para consolarme, solo yo y mis pensamientos cada vez más confusos. Fue en el hospital que tomé una decisión. Cuando recibiera el alta, iría a una clínica de reposo, una de esas para adultos mayores, donde tendría atención médica constante y no estaría solo. La casa demasiado grande solo alimentaba la soledad. La vendí por un valor abajo del mercado, solo para librarme pronto. Con el dinero de la venta, más la herencia de Marta, tenía más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días. En la clínica, conocí a otras personas de mi edad, cada una con su historia de vida. Algunos tenían familias presentes, otros, como yo, estaban solos. Conversábamos durante las comidas, jugábamos dominó en las tardes soleadas, veíamos televisión juntos en las noches frías. No era la vida que soñé para mi vejez, pero era una vida digna, tranquila. Eduardo descubrió dónde estaba y trató de visitarme. Pedí a la administración que no lo dejaran entrar. Aún no estaba listo para ese encuentro. En su lugar mandé una carta de respuesta. Eduardo, no guardé odio, guardé distancia. Algunos abismos son demasiado anchos para ser cruzados con palabras. Busque su camino lejos de mí. Quién sabe un día, cuando el dolor no sea tan vivo, podamos platicar. Hasta entonces, respete mi silencio. Adalberto.
Fue la última comunicación que tuve con él por meses. Supe, a través del licenciado Méndez, que cumplía regularmente su pena en régimen semiabierto, trabajando durante el día y regresando a la prisión por la noche. También supe que estaba dando pláticas sobre ética profesional en facultades de Derecho. Parte de la pena impuesta por el juez era compartir su experiencia como ejemplo de lo que no hacer, una forma de redención forzada, tal vez, pero aún así, una forma de redención. Ya hacía casi un año que estaba en la clínica Remanso del Sol. Los días pasaban con cierta monotonía confortable. Desayuno a las 7, fisioterapia a las 9, comida al mediodía, juegos o actividades por la tarde, cena a las 6, televisión o lectura hasta dormir. No era una vida emocionante, pero después de todo lo que pasé, un poco de paz era bienvenida. Fue un miércoles común que recibí la visita inesperada del licenciado Méndez. Parecía más viejo desde la última vez que nos vimos, el cabello más canoso, las ojeras más profundas. Nos sentamos en el jardín de la clínica, a la sombra de un tabachín. Era septiembre y las flores caían como una lluvia dorada a nuestro alrededor. «Señor Adalberto, necesito contarle algo importante». Acomodó los lentes en la nariz, un gesto que siempre hacía cuando el asunto era serio. Descubrimos algo sobre Eduardo. Sentí mi corazón acelerarse. Después de meses tratando de no pensar en mi hijo, tratando de enterrar ese dolor profundo en el pecho, su nombre aún tenía el poder de afectarme. «¿Qué pasó? ¿Está bien?» «Está bien físicamente, pero…» El licenciado Méndez dudó. Encontramos documentos nuevos, o mejor dicho, antiguos, que no conocíamos. Sacó de la carpeta una serie de papeles. Eran estados de cuenta bancarios, contratos, registros de transacciones. A primera vista no significaban nada para mí. «¿Qué es esto, licenciado?» «Son pruebas de que Eduardo venía desviando dinero de la empresa de ustedes desde hace años, desde antes de que doña Marta se enfermara». Me quedé en silencio, tratando de absorber esa información. El licenciado Méndez continuó. «Creó empresas fantasma que supuestamente daban servicios a la mueblería Lima. Ustedes pagaban por servicios que nunca fueron prestados. Los montos eran pequeños como para no levantar sospechas, pero a lo largo de los años suman casi 2 millones de pesos. 2 millones. Casi una quinta parte de todo nuestro patrimonio. Desviado por nuestro propio hijo mientras su madre luchaba contra una enfermedad terminal». «¿Cómo descubrió esto, licenciado?» La investigación sobre la falsificación de documentos llevó al descubrimiento de otras irregularidades. El detective pidió un análisis completo de las finanzas de él. Fue cuando encontraron esos pagos sospechosos. Rastreando, llegaron a las empresas fantasma, todas ligadas a Eduardo de alguna forma. Miré las hojas amarillentas del tabachín en el suelo. ¿Cómo podía un árbol tan bello crecer de una semilla tan pequeña y un hijo tan deshonesto crecer de una familia que siempre apreció la honestidad? «Hay más», continuó el licenciado Méndez. «Doña Marta sabía». Esto me tomó por sorpresa. «¿Cómo es eso?» «Encontramos notas de ella. En los últimos meses, cuando ya estaba muy enferma, pero con la mente aún lúcida, descubrió el esquema. Estaba reuniendo pruebas, probablemente para confrontar a Eduardo. Por eso insistió en ese testamento, dividiendo todo entre usted e instituciones de caridad. Ya no confiaba en su hijo». Una revelación tras otra. Mi cabeza daba vueltas. Marta, mi Marta, siempre tan perspicaz, se dio cuenta de lo que yo, cegado por el amor paterno, nunca quise ver. «Hay una cosa más», dijo el licenciado Méndez con una leve sonrisa. «Doña Marta dejó una carta para usted. Estaba guardada en la caja fuerte del banco, con instrucciones de solo ser entregada si algo así pasara». Me entregó un sobre blanco sellado. Reconocí inmediatamente la letra de Marta en la dirección. «Para Adalberto, mi amor, para ser abierto solo si nuestro hijo muestra su verdadera cara». Con manos temblorosas, abrí el sobre. Adentro, una hoja de papel con la letra elegante de mi esposa, ya un poco temblorosa por los efectos de la enfermedad. «Mi querido Beto, si estás leyendo esta carta, es porque Eduardo finalmente mostró su verdadera naturaleza».
Descubrí hace algunos meses que venía desviando dinero de la empresa a través de contratos falsos. Al principio no quise creer. Nuestro muchacho, nuestro único hijo. ¿Cómo podría? Contraté a un investigador privado sin que supieras. No quería preocuparte, no con mi enfermedad ya causándote tanto sufrimiento. Las pruebas son irrefutables, Beto. Nuestro hijo nos robó y lo peor, lo hizo mientras yo luchaba por cada día de vida. No tomé ninguna acción legal por ahora. Primero, porque no tengo fuerzas para eso. Segundo, porque aún tengo esperanza de que se redima, pero necesito protegerte, mi amor. Por eso cambié mi testamento. Eduardo no merece nuestra herencia. Ya tomó lo que creyó que tenía derecho sin nuestro permiso. El abogado tiene todas las pruebas guardadas en una memoria USB en la caja de seguridad del banco. La contraseña es el día en que nos conocimos, ¿recuerdas? Usa esas pruebas solo si es absolutamente necesario. Sé que tu corazón de padre va a resistir, va a querer proteger a Eduardo aún así. Pero a veces, Beto, el amor verdadero es decir no, es establecer límites, es enseñar consecuencias. Siempre te amé desde ese baile de la parroquia en que tú, tímido, me sacaste a bailar. Siempre te amaré aún después de que me vaya. Cuídate, mi amor. No permitas que la traición de Eduardo envenene tu corazón. Mereces paz. Eternamente tuya, Marta. Lágrimas corrían por mi rostro cuando terminé de leer. Marta, aún enferma, aún sufriendo, aún pensó en protegerme. Aún tuvo la sabiduría de ver más allá de las apariencias, de preparar un escudo para cuando lo necesitara. Licenciado Méndez, ¿qué pasa ahora con Eduardo con estas nuevas acusaciones? Bueno, señor Adalberto, eso depende de usted. Como perjudicado directo, usted tendría que autorizar el seguimiento de las investigaciones. Podemos abrir un nuevo proceso criminal por peculado, estafa continuada, o podemos usar esto como negociación. Eduardo ya perdió la licencia para abogar. Está cumpliendo pena en régimen semiabierto. Con estas nuevas acusaciones, ciertamente iría a régimen cerrado por un buen tiempo. Pero podemos proponer un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Devuelve todo el dinero desviado con intereses y corrección monetaria. Firma una confesión completa sin contestar nada. A cambio no presentamos las nuevas acusaciones. Me quedé en silencio, pensativo. ¿Qué haría Marta? Ella que siempre fue tan justa, tan correcta, pero también tan compasiva. Ella que, aun sabiendo de la traición del hijo, aún dejó la puerta abierta para la redención. Licenciado, puedo pensar un poco. Esto es demasiado para procesar de una vez. Claro, señor Adalberto, tómese el tiempo que necesite. Voy a dejar estos documentos con usted. Léalos con calma. Llámeme cuando decida. Después de que el licenciado Méndez se fue, pasé el resto del día en el jardín, leyendo y releyendo la carta de Marta, analizando los documentos, digiriendo cada nueva información. Por la noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en Eduardo, en el muchacho que un día fue, en el hombre que se volvió. ¿Dónde nos equivocamos? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando justo bajo mis narices? A la mañana siguiente llamé al licenciado Méndez. Quiero platicar con Eduardo antes de decidir cualquier cosa frente a frente. ¿Está seguro, señor Adalberto? No va a ser una plática fácil. Estoy seguro. Algunas cosas necesitan ser dichas, mirándose a los ojos. 2 días después, recibí a Eduardo en la clínica. Estaba más delgado, con ojeras profundas, el cabello empezando a escasear en las sienes. Parecía envejecido, mucho más allá de sus 41 años. Nos sentamos en la misma parte del jardín donde platiqué con el licenciado Méndez, bajo el tabachín que continuaba derramando sus flores a nuestro alrededor. «Papá», comenzó con voz quebrada. Levanté la mano pidiendo silencio. «Antes de cualquier cosa, quiero que vea esto». Le entregué los documentos que el licenciado Méndez me había dejado. Pasó los ojos rápidamente, palideciendo con cada página. «¿Cómo? ¿Cómo usted es su mamá?» Ella descubrió todo antes de morir.
bajó la cabeza derrotado. Ya no había más excusas, más mentiras, más manipulaciones posibles. ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué nos hizo esto a su mamá? Respiró profundo, los ojos llorosos. Por primera vez desde que toda esta historia comenzó, vi algo genuino en su mirada. Ya no era el abogado calculador, era apenas un hijo enfrentando las consecuencias de sus actos. Al principio fue solo una vez. Tenía deudas, apuestas, cosas que no podía pagar. Pensé en pedir ayuda, pero ustedes siempre fueron tan correctos, tan seguros de lo que estaba bien y mal. Me dio vergüenza. Entonces surgió la oportunidad. Un contrato falso, un pago pequeño, nadie se daría cuenta. Pero no paró ahí. Después del primero, vino el segundo, el tercero. Se volvió más fácil cada vez. Me decía a mí mismo que era solo un préstamo, que un día devolvería todo, pero la verdad es que me gustaba la sensación, el poder, el control, de tomar lo que creía que merecía sin tener que pedir, sin sentirme inferior. ¿Inferior a quién? A ustedes, papá, a su éxito, a la inteligencia de mamá. Ustedes construyeron todo de la nada. Yo, con todas las oportunidades que me dieron, ¿qué logré? Un empleo en un despacho que ni era mío, viviendo de apariencias, de estatus, siempre endeudado para mantener un nivel de vida que no podía costear. Nunca había visto las cosas desde ese ángulo. Para mí, dar educación, oportunidades era natural. Nunca pensé que eso pudiera crear una carga de expectativas tan pesada. Cuando mamá se enfermó, continuó, pensé en parar. Juro que pensé, pero ya estaba tan hundido. Y entonces cuando murió, cuando supe del testamento, me enojé mucho. ¿Cómo podía hacerme eso? Dar la mitad para caridad cuando yo, el hijo, necesitaba. Ahora sabe por qué. Sí. Bajó la cabeza nuevamente. Ella sabía todo. Nos quedamos en silencio por un rato, solo el sonido de las hojas al viento entre nosotros. Papá, sé que no merezco perdón. Sé que destruí todo entre nosotros, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para tratar de arreglar. Voy a devolver cada peso. Voy a confesar todo. No se trata solo de dinero, Eduardo. Es sobre confianza, respeto, honor, cosas que no tienen precio, que no pueden ser devueltas como un objeto prestado. Lo sé, y voy a pasar el resto de la vida tratando de reconstruir eso, si usted me da la oportunidad. Miré a mi hijo. Realmente miré, tal vez por primera vez en mucho tiempo. Más allá de la rabia, de la decepción, vi a alguien quebrado, alguien que había tomado decisiones terribles y ahora estaba ahogándose en las consecuencias. Ya no era una amenaza, era apenas triste. El licenciado Méndez me habló sobre un acuerdo posible. Sí, lo mencionó. Devuelvo el dinero, firmo una confesión y no seré procesado por las nuevas acusaciones. ¿Y acepta esos términos? Acepto cualquier cosa, papá. Ya no aguanto vivir así. Quiero pagar por lo que hice y seguir adelante, si aún es posible. Respiré profundo mirando el cielo azul de septiembre a través de las ramas del tabachín. Marta decía que las decisiones más importantes de la vida se toman no con la cabeza, sino con el corazón. Y mi corazón, a pesar de todo, aún guardaba un espacio para ese muchacho que un día senté en los hombros para ver los juegos de las Chivas. Vamos a hacer el acuerdo entonces, pero con una condición más. ¿Cuál? Cuando termine de cumplir su pena, quiero que use su experiencia para algo bueno. Continúe con esas pláticas sobre ética, no apenas como parte del castigo, sino como misión. Tal vez ayude a otros jóvenes abogados a no cometer los mismos errores. Eduardo me miró sorprendido, los ojos brillando de lágrimas contenidas. Lo haré, papá, lo prometo. No me prometa a mí. Prométaselo a usted mismo y a la memoria de su mamá. En la semana siguiente, el acuerdo fue firmado. Eduardo confesó oficialmente haber desviado dinero de la mueblería Lima por años. Se comprometió a devolver la cantidad total con intereses y corrección monetaria en parcialidades mensuales que durarían años. A cambio, el Ministerio Público no presentó las nuevas acusaciones.
El juez responsable del caso, impresionado con la confesión espontánea, redujo ligeramente la pena original. Eduardo ahora cumpliría apenas 6 meses más en régimen semiabierto. Después pasaría al abierto con brazalete electrónico. La noticia corrió rápido en los círculos jurídicos de Guadalajara. El hijo que falsificó el testamento de la madre y desvió dinero de la empresa familiar. Para muchos era apenas otro escándalo, un asunto para comentar durante los cafés. Para nosotros era nuestra vida, nuestra historia de dolor y tal vez el inicio de una redención. Algunos amigos de la época de la fábrica me buscaron sorprendidos con todo. ¿Cómo aguantas, Beto? Si fuera mi hijo, yo... Apenas respondía que cada familia tiene sus propias heridas y cada uno encuentra su manera de cicatrizar. Una semana después de la firma del acuerdo, recibí una llamada inesperada. Era de la directora de una facultad de Derecho. Señor Lima, su hijo dio una plática aquí ayer sobre ética profesional. Fue impresionante. Contó todo, sin filtros, sin excusas. Los estudiantes quedaron impactados. Varios vinieron a buscarme después diciendo que esa había sido la clase más importante de sus vidas. ¿Realmente hizo eso? Sí, y pidió que le diera un recado. Dijo que está cumpliendo su promesa, no por obligación, sino porque finalmente entendió. Las palabras exactas fueron: dígale a mi papá que entendí lo que él y mi mamá trataron de enseñarme toda la vida. Aquello me tocó más profundamente de lo que esperaba. Era apenas una chispa, pero tal vez fuera suficiente para encender una nueva luz. En los meses siguientes, Eduardo cumplió rigurosamente todas las condiciones del acuerdo. Pagaba las parcialidades de la restitución a tiempo, continuaba dando las pláticas ahora en varias instituciones de enseñanza por Jalisco. Me enviaba cartas contando sobre su nueva vida, sus reflexiones, sus arrepentimientos. Yo raramente respondía, pero guardaba cada una de ellas. Cuando finalmente dejó el régimen semiabierto, pidió verme nuevamente. Nos encontramos en el mismo jardín de la clínica, ahora sin el colorido del tabachín, que había perdido sus flores con la llegada del verano. Papá, sé que es difícil creer en mí después de todo, pero realmente estoy cambiando. Estas pláticas me están transformando tanto como a los estudiantes. Contar mi historia, ver la reacción en sus rostros, es como un espejo que me muestra quién me volví y quién podría haber sido. Estoy viendo su esfuerzo, Eduardo. Es un comienzo. Hay una ONG invitándome para un trabajo voluntario, asistencia jurídica gratuita para personas necesitadas. No puedo abogar oficialmente aún, pero puedo orientar, ayudar con documentación. Su mamá aprobaría. Sonrió, una sonrisa triste, pero genuina. Quisiera que pudiera ver, que pudiera saber que aunque tarde, entendí el valor de lo que ustedes construyeron, no apenas el dinero, sino la reputación, el respeto, la dignidad. Esa tarde, por primera vez desde todo lo que pasó, dejé que una pequeña grieta se abriera en el muro que había construido alrededor de mi corazón. No era perdón completo, no, aún no. Era apenas una posibilidad, un tal vez, un espacio para que, con tiempo y acciones consistentes, algo nuevo pudiera crecer entre las ruinas de lo que un día fuimos. Un año pasó desde esa plática en el jardín sin flores. Mucho cambió. La clínica Remanso del Sol continuó siendo mi hogar, pero ya no me sentía tan solo. Hice amistades entre los otros residentes, don Gerardo, que también era carpintero, doña Lourdes, maestra como mi Marta, y tantos otros, cada uno con su historia de vida, sus alegrías y tristezas. Eduardo continuó con sus pláticas sobre ética profesional. Ahora, no más por obligación judicial, sino por elección. Cumplió íntegramente su pena y comenzó a trabajar en la ONG de asistencia jurídica. No podía abogar formalmente, pero usaba su conocimiento para ayudar a quien no tenía acceso a la justicia. Pagaba religiosamente las parcialidades del acuerdo, aun si eso significaba vivir en un departamento sencillo, andar en transporte público, renunciar al lujo que tanto apreciaba. Nos veíamos cada 2 semanas.
Al principio eran encuentros tensos, llenos de silencios incómodos. Con el tiempo, fuimos reconstruyendo algo. No lo que teníamos antes, eso sería imposible, pero algo nuevo, una relación basada no apenas en el lazo de sangre, sino en el respeto mutuo que necesita ser conquistado día tras día. En una tarde de junio, exactamente 2 años después de la muerte de Marta, Eduardo me trajo una sorpresa, una pequeña caja de madera trabajada a mano. La hice en las clases de carpintería de la ONG, explicó. El maestro dijo que tengo talento, debe ser genético. Abrí la caja con cuidado. El acabado no era perfecto. Había imperfecciones aquí y allá, pero estaba hecha con evidente cariño. Adentro, una fotografía. Yo, Marta y Eduardo, los 3 sonrientes en un domingo cualquiera en el parque, muchos años atrás. Gracias, hijo. Fue la primera vez que lo llamé así desde todo lo que pasó. Él se dio cuenta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca más seré el hombre que ustedes soñaron, papá. Eso lo sé. La mancha en mi nombre, en mis acciones, la voy a cargar el resto de la vida. Pero estoy tratando todos los días de ser un hombre que por lo menos no los avergonzaría. Es más de lo que muchos logran, Eduardo. Esa noche reflexioné largamente sobre nuestro viaje, sobre el muchacho que mecí en los brazos, el adolescente al que enseñé a manejar, el joven que vi graduarse, el hombre que me traicionó, y ahora este otro hombre tratando de encontrar redención. Qué extraño es el corazón de un padre. Aún herido, aún sangrando, nunca deja de latir por el hijo. La vida tiene esas vueltas, ¿saben? Cuando todo se desmorona, cuando creemos que no queda nada, siempre existe la posibilidad de reconstrucción, no para recuperar lo que se perdió, eso sería imposible, sino para crear algo nuevo sobre los escombros. El dinero que Marta dejó para obras sociales fue íntegramente donado. Creé la Fundación Marta Lima, que financia becas de estudio para jóvenes necesitados y apoya instituciones de investigación sobre enfermedades neurodegenerativas. Eduardo se volvió voluntario ahí también. No toca el dinero, claro, pero da su tiempo, su conocimiento. Es su forma de honrar la memoria de su madre. En cuanto a mí, encontré una paz que no esperaba. No es la felicidad plena que soñé para mi vejez, rodeado de nietos en una casa llena de risas. Es algo más contenido, más sereno. La sabiduría de aceptar lo que no puede ser cambiado, el valor para cambiar lo que puede, y la serenidad para reconocer la diferencia. Si pudiera dejar un consejo para ustedes que me escuchan, sería este. El dinero viene y va. El poder es pasajero, pero el carácter, ese sí es el verdadero legado que dejamos. Enseñen valores a sus hijos, no apenas con palabras, sino con ejemplos. Y recuerden que hasta el más terrible error puede ser una lección si tenemos humildad para aprender de él. Como decía mi Marta, cuando la sangre se vende, el precio es el alma. Mi hijo pagó ese precio, pero tal vez, apenas tal vez, esté encontrando un camino para rescatar su alma. Y yo, un viejo carpintero que moldeó madera toda la vida, estoy aprendiendo que el corazón humano, aún quebrado, puede ser reparado, nunca perfecto como antes, siempre con sus cicatrices, pero aún así capaz de latir, de sentir, de amar. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra humilde. Y no dejen de ver las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla hay 2 que les van a gustar. Un abrazo de este viejo de aquí.